poner a grabar. Bienvenidos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a tratar de aprovechar estos 40 minutos que nos da la plataforma para revisar los temas que ya tienen ustedes conocimiento, que ya les envié previamente. Vamos a dar una repasada muy rápida y vamos a ver un par de puntos con ejercicios para que puedan resolver su siguiente actividad que voy a plantear el día de hoy. ¿Cómo han estado, muchachos? Bien, gracias. Bien, gracias. Bien. 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 Vamos a empezar entonces, muchachos. Voy a repasar una presentación en donde vamos a ver en primera instancia los parámetros de las ondas, que para actualizar esa parte. Y posteriormente vamos a revisar la parte de acústica, las láminas de acústica, para llegar finalmente a la parte de flujo acústico, que es la parte ya que implica cuestión matemática y que es interesante para resolver problemas. Entonces, voy a abrir mi presentación. Vamos a empezar a platicar al respecto. Bien, muchachos, entonces vamos a hablar de ondas. Esta es una muestra de cómo debió haber quedado el trabajo que planteamos los días, que anda con las ondas. Hay algunas cosas que no están bien, bien especificadas, pero bueno, ahorita vamos a puntualizar en otro esquema. Ese es de una compañera de ustedes. Tiene aquí en el simulador que les compartí, podían plantear la generación de la onda mecánica a través de esta manivela, de manera automática o a voluntad. Y la idea era identificar los diferentes parámetros de la onda a través de la onda que se forma en esta cuerda. Aquí vemos, por ejemplo, la amplitud está efectivamente de la posición de reposo a la posición de máxima elongación. Esto es la amplitud de la onda, es correcto. La longitud de la onda, aquí la compañera marcó de esta cresta a esta cresta, también es correcto. Esta es la longitud de onda, es que se simboliza por la letra. Y bueno, una longitud de onda también corresponde a un ciclo completo o a una oscilación completa. ¿Sí? Vamos desde un punto determinado hasta donde encontramos un punto que tiene la misma situación, entonces ahí tendremos una oscilación o una onda completa. Aquí la compañera marcó, por ejemplo, tres ondas, y estas tres ondas se dan en un tiempo de un segundo, efectivamente esto será la frecuencia. Tendremos 3 ciclos en ese segundo. Y por acá puso las unidades de todas estas características de la onda. Entonces, vamos a pasar a ver en este esquema, vamos a marcar nuevamente esas características. Perdón, si me pierdo de pronto, no alcanzo a ver aquí mis herramientas. Bien, vamos a marcar en esta onda, es una onda periódica. Si ustedes recuerdan las funciones trigonométricas, esta es una onda que se llama una onda senoidal. Precisamente ese es el comportamiento de todas las ondas, tienen este comportamiento periódico que se repite de manera continua. Y bueno, vamos a identificar en estas ondas algunos de los parámetros, los más importantes principalmente. Bueno, vamos a empezar con esta parte, perdón, por el pulso. Esta parte que sería la cuestión de la amplitud de la onda. Desde luego esta amplitud tiene una unidad. Las unidades de esta amplitud es
metros. Y es la separación máxima que sufre la partícula que ha sido perturbada con respecto a su punto de equilibrio. A eso se refiere la amplitud. Cualquier otra amplitud diferente en cualquier otro punto, por ejemplo aquí, lo vamos a llamar la elongación. Solamente a la máxima le vamos a llamar amplitud, en cualquier otro punto tendrá una elongación. Simplemente es una distancia con respecto al punto de equilibrio hacia el punto donde se encuentra en ese momento. Bien, y entonces es importante también definir la cuestión de lo que es un ciclo completo. Si aquí empieza una onda y hace un recorrido completo hasta este punto, donde se empiezan a repetir nuevamente los mismos valores en el principio, entonces hasta aquí tendremos una onda. Esta es una onda completa que corresponde a un ciclo bastante difícil de escribir con el ratón, ¿verdad? Uso de manaquero como el mío. Una onda es un ciclo y bueno, esta onda pues tiene una característica física, es decir, tiene un tamaño. El tamaño de esta onda se denomina como lambda, que es la longitud de onda, y esta longitud de onda también se mide en metros igual que la amplitud. Bien, entonces muchachos, vamos a ver, tenemos ya una onda. En este caso, en este esquema tenemos hasta aquí, completamos una onda. Hasta aquí completamos una segunda onda. Y hasta aquí completamos una tercera onda. Es decir, tenemos 1, 2, 3 ciclos hasta este punto que marqué. Y entonces, si esos 3 ciclos, voy a poner aquí una marca, esos 3 ciclos se suceden en un tiempo de 1 segundo, entonces podemos determinar la frecuencia de esta onda. Serán estos 3 ciclos. Un segundo. Entonces esto me dará una frecuencia de 3 ciclos por segundo. Es decir, esto es 3 Hz. Cada ciclos por segundo se le conoce, y ustedes la identifican fácilmente por la palabra Hz. Pero físicamente estas unidades son sobre segundo. Entonces es importante también que conozcamos esta parte. Y bien, entonces estos 3 ciclos se sucedieron en un solo segundo y de esa manera podemos determinar la frecuencia de esta onda periódica. Esta onda, esta forma de comportamiento la tienen todos los fenómenos físicos que tienen el comportamiento periódico y básicamente lo vamos a utilizar para revisar el comportamiento del sonido y de la luz. Es decir, para ver problemas de acústica y de óptica. Vamos a utilizar estos bases del comportamiento periódico de las ondas. Me hacen falta por aquí algunos otros. Bueno, el periodo. Si recuerdan por ahí, el periodo pues es definido como la cantidad de tiempo en que se realiza un ciclo. Por ejemplo, aquí tenemos un ciclo completo, 2, 3 ciclos completos, entonces el periodo, estos 3 ciclos se suceden en un solo segundo, y entonces el periodo de esta onda pues será de 1/3 de segundo, porque 3 periodos consecutivos forman lo que es un solo segundo, cuando transcurren en un solo segundo. Entonces este es el periodo 0.3
y 3 periódico segundos. Eso es lo que tarda en sucederse un ciclo completo de esta onda. Y también tenemos que recordar que este periodo lo podemos determinar simplemente sacando el inverso de la frecuencia, y por consiguiente la frecuencia también la podemos determinar sacando el inverso del periodo. Bien, creo que son los parámetros más importantes que necesitamos conocer. Por ahí ya utilizaron algunas expresiones matemáticas para resolver algunos problemas. Y ya emplearon todo esto. Una ecuación importante que debemos recordar es precisamente la que relaciona la velocidad lineal de transmisión de esta onda, del movimiento de esta onda, con esta longitud de onda, que sería igual a la velocidad de onda por la frecuencia. Entonces es otra relación importante que debemos recordar. Bien, entonces estos serán los parámetros básicos que estaremos utilizando en la resolución de nuestros problemas. Los próximos temas también incluyen algunas situaciones referentes a la amplitud y a la frecuencia, entonces es importante que vayamos aterrizando bien estos conceptos. Muchachos, hasta aquí alguna situación, alguna duda, alguna pregunta. No, ninguna. No, ninguna. Continuamos. Así está bien. Vamos entonces a revisar rápidamente. Estas láminas ustedes ya las tienen, ya las han revisado. Supongo que vamos a ir muy rápido para poder echar el tiempo. Vamos a estudiar esta parte. Estamos viendo la parte de acústica, que es esa parte de la física precisamente que se encarga de la producción, la reproducción, la transmisión, la recepción y el control de los sonidos, la audición de los sonidos. ¿Y qué es un sonido? Pues simplemente es una perturbación que se produce en un medio elástico. Un medio elástico son prácticamente cualquier material en la naturaleza. Todos son elásticos en mayor o menor medida. Si se les perturba de alguna manera, si se hace que sus partículas cambien de estado momentáneamente, pues esa perturbación se propaga a través de ese medio y puede ser percibido por el oído humano. Si es que entonces eso puede producir una sensación de audibilidad, es decir, se puede escuchar, el humano la puede escuchar. Desde luego habrá sonidos que podrá escuchar, algunos otros que no alcance a escuchar, porque la audición tiene ciertos límites, es decir, aunque hay todo un espectro, toda una cantidad de diferentes frecuencias, es decir, muchas ondas de diferente tamaño, de diferente longitud de onda. Entonces, el oído humano solamente puede percibir frecuencias en cierto rango, como que está aquí delimitado, ¿no? De 20 Hz hasta 20.000 Hz. Cuando hay frecuencias por debajo de esa frecuencia de 20 Hz, se dice que son infrasónicas. Tal vez hayan escuchado por ahí en alguna ocasión cuando llega el señor de los tamales o el del pan con su bocina vendiendo por su casa, los perros ladran. Y es precisamente por esta situación que esas bocinas generan frecuencias muy bajas que nosotros no percibimos, pero que los animales sí perciben, incluso pueden llegar a molestar sus oídos, y por eso ese fenómeno. Y tenemos también ondas por encima de los 20.000 Hz, que en este caso se denominan ultrasónicas. Y bueno, tenemos por ahí una aplicación muy conocida utilizada en la salud, que es el ultrasonido. Precisamente el funcionamiento de ese ultrasonido se refiere a la generación de ondas de muy alta frecuencia que permiten obtener imágenes mediante la reflexión de esas ondas. Y bueno, vamos a continuar. Esta audición también es precisamente esa función que desempeña el oído humano. Esa es su función.
escuchar los sonidos que se producen. Para que haya audición necesitamos 3 elementos. Necesitamos desde luego algo que produzca esas ondas sonoras, un medio por el cual se transmitan y el receptor, que en este caso es nuestro oído, quien recibe estas ondas y las interpreta como sonidos. Bien. Entonces, pues básicamente hay 3 tipos de ondas de fuentes emisoras de sonidos, cuerdas en vibración, que son como, por ejemplo, las cuerdas de una guitarra, las cuerdas del violín, las cuerdas propias de las cuerdas vocales propias nuestras, que también son cuerdas que vibran para poder generar nuestra voz. Puede ser producido también por columnas de aire en vibración, por ejemplo, el sonido que produce un órgano, una trompeta, un silbato, o puede ser producido por membranas de vibración. Cualquier cosa que nosotros golpeamos, pues es algo que se empieza a vibrar y produce ese sonido. Bueno, la bocina es el elemento más conocido, que es una membrana en vibración. Ustedes saben muy bien de esos elementos y saben de su funcionamiento. Bien, hay diferentes elementos, no me detengo mucho en esto, diferentes fenómenos de las ondas acústicas. Ustedes ya realizaron también un trabajo al respecto, en cuanto a la reflexión, la refracción, la difracción y la interferencia de las ondas. Y son fenómenos que ocurren cuando estas ondas se propagan. En principio, la reflexión, bueno, es el cambio de dirección cuando una onda se refleja en una superficie y se continúa propagándose en el mismo medio, simplemente como cuando vemos nuestra imagen en el espejo, nada más que en este caso son ondas, ¿no? Son ondas de sonido que se reflejan en esa superficie y rebotan y continúan propagándose. La refracción es un cambio de dirección. Cuando se cambia de medio, es decir, cuando el sonido pasa de un medio a otro, cuando sufre una refracción, sufre una desviación y puede continuarse propagando por un medio diferente, por el mismo medio, pero en una dirección diferente. La difracción se refiere a la dispersión de sonido. Cuando hay un sonido que encuentra un obstáculo, bueno, pues tendrá una cierta desviación también y rodeará ese obstáculo y continuará su camino, continuará su viaje de acuerdo a su trayectoria original. La interferencia, bueno, las ondas viajan, cuando ondas viajan en el mismo medio, pueden sufrir interferencia, es decir, pueden interferirse. Puede ser que esas ondas estén sumándose, estén interfiriéndose de tal manera que se estén deteriorando una a otra. Esto es muy, muy claro, ¿no? La interferencia, por ejemplo, está el maestro dando una clase en el pizarrón y por cualquier otro lado están los demás compañeros hablando. Entonces, cuando sumamos todas las diferentes ondas que generan tanto el maestro hablando por un lado y los compañeros por otro, entonces vamos a tener precisamente esa interferencia y lo que tenemos al final es un ruido que muchas veces ni siquiera es entendible, ni se entiende lo que dice el maestro, ni se entiende lo que dicen los alumnos, por poner un caso práctico, ¿no? Esa es una interferencia destructiva, ¿no? Cuando nos ponemos de acuerdo para cantar una canción y todos cantamos en el mismo tono, la misma letra, pues entonces estamos haciendo una interferencia constructiva. Ese sonido se va aumentando y se va haciendo más interesante, con mayor intensidad, ¿no? Entonces, en ese caso tendremos una interferencia constructiva, como ejemplo. Bien, hay otro fenómeno que se llama resonancia acústica. Tenemos, bueno, dice que es cuando una onda acústica entra dentro de un cuerpo vibrante y aumenta la intensidad acústica. Esto lo podemos ver claramente en las cajas de resonancia de todos los instrumentos musicales. Una guitarra, un violín, lo que tienen en el cuerpo principal de ese instrumento es una caja de resonancia, es decir, es un espacio, un cuerpo que permite aumentar esa intensidad de la vibración de las cuerdas. Por eso se llaman
cajas acústicas. Y esta resonancia, bueno, puede ser causa de algunos fenómenos muy interesantes. Posiblemente les voy a compartir un video de un efecto que se da a partir de esta resonancia. Puede ser incluso un efecto destructivo. Vamos a ver si les voy a proponer un video acerca de un puente en Estados Unidos que cayó debido a este fenómeno de resonancia. Bien, luego tenemos acá las características del sonido. Estas características pueden ser físicas, o sea, debido al comportamiento físico de las ondas. Y bueno, ese comportamiento físico de las ondas para nuestro oído genera diversos efectos, de tal manera que existen otras características que se llaman subjetivas, que es precisamente la forma en que el cerebro interpreta esas características objetivas del sonido. Es decir, la frecuencia, la amplitud, la longitud de onda son características puramente físicas, y dependiendo de su combinación, pueden generar ciertos efectos que nuestro cerebro interpreta y genera otras características subjetivas de ese sonido. Algunas de esas características son, por ejemplo, esta que viene a continuación, que es el tono. Esta característica del tono, bueno, pues es una característica el cual el sonido, el oído asigna un lugar a cada sonido dentro de la escala musical. ¿De qué depende este tono? Pues depende de la frecuencia, es decir, de la cantidad de ondas que se dan por vía de tiempo, ¿no? Si esta frecuencia es baja, el sonido se dice que es grave, y a medida que esta frecuencia es más grande, el sonido se hace más agudo. Esto es importante porque más adelante vamos a hablar precisamente de sonidos graves y agudos en algunos de los fenómenos que vamos a estudiar. Y esta frecuencia, bueno, ya sabemos que es el número de vibraciones por segundo, el número de ciclos por segundo de la onda. ¿De qué depende este tono? Pues depende también de una capacidad que tenga la capacidad sensorial de un individuo. No todos podemos percibir de la misma manera, así que por eso se denominan características subjetivas. Habrá quien las escuche más claramente, quien las escuche más grave o más agudo, pero dependerá precisamente de esa capacidad sensitiva o sensorial de cada individuo. Bien, y llegamos entonces al punto en donde tenemos que ver ya algunas cuestiones que tienen que ver ya con un desarrollo matemático. Y nuestro primer nuestro primer punto que debemos de revisar se llama flujo de energía acústica. Y entonces esta energía acústica pues es la energía que una onda de sonido produce y transmite por un medio. Ese medio puede ser aire, puede ser sólido, puede ser un líquido. Y cuando esa energía se divide entre la unidad de tiempo, es decir, entre la cantidad de tiempo que fluye, entonces se puede determinar ese flujo de energía acústica. Pero más conocido este flujo de energía acústica, y una palabra con la que ustedes conocen mejor, es potencia de la onda sonora. Cuando ustedes compran una bocina para escuchar su música, pues siempre andan buscando una bocina que tenga mayor potencia. Y bueno, eso se refiere precisamente a la cantidad de energía acústica, la cantidad de energía que puede transmitir en un cierto tiempo. Por eso, para una bocina más potente, bueno, quiere decir que puede disipar más energía en menor cantidad de tiempo. Las unidades de esta potencia o flujo de energía acústica, que se simboliza con la letra Φ, que también utilizamos en otros puntos de este curso para determinar, por ejemplo, el flujo magnético. Las unidades de este flujo de energía acústica son precisamente watts, es decir, joules por segundo, que es joules es trabajo, y tiempo, ¿no? Trabajo entre tiempo, eso es potencia. Igual desde su curso de Física 2 habían revisado el concepto de potencia mecánica, que era la relación entre el trabajo que se hace en cierto tiempo. Es igual en esta situación. Entonces, tenemos este flujo de energía acústica simbolizado por Φ, es la potencia o flujo de energía acústica.
Y entonces simplemente resulta de dividir la cantidad de energía que pasa por un sitio en una unidad de tiempo, ¿no? Entonces aquí no hay gran cosa que hacer. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una fuente sonora siempre la vamos a representar más o menos así, como un punto y una serie de frentes de onda, que eso me representará la transmisión de un sonido. Y bueno, si esta fuente de onda tiene una cierta energía, vamos a suponer que tuviera una energía que medimos en watts, perdón, en joules, una energía de, por ejemplo, 2 por 10 a la menos 5 joules. Ya nos regalaron más tiempo. Acaba de llegar un mensaje de Zoom que acaban de eliminar el tiempo en mi reunión grupal. Entonces vamos a poder tomarlo con un poquito de calma. Desde luego trataré de no extenderme demasiado para no cansarnos. Un regalo de Zoom. Bien, gracias Zoom. Entonces, si esta es la energía que está transmitiendo esta fuente sonora, esta fuente sonora puede ser cualquier cosa, puede ser algo que golpeamos, puede ser un instrumento musical, puede ser cualquier cosa que emite cierta energía, cierta vibración. Si esta cantidad de energía es transmitida durante un cierto tiempo, vamos a suponer que lo hace durante 2 segundos, pues podemos determinar algo que se llama el flujo de energía o la potencia de esta onda sonora, simplemente dividiendo esta energía, este trabajo entre este tiempo. Y de esta manera determinamos ese flujo de energía, vamos a determinarlo como una potencia, y vamos a hacer simplemente 2 por 10 a la menos 5. En este caso son joules, es la unidad de energía, entre 2 segundos. Y finalmente el flujo de energía o potencia va a ser, 2 entre 2 va a ser a 1, 1 por 10 a la menos 5. Por 10 menos 5. 5 joules. Y vamos a aprovechar este ejemplo para poder representar esto. Eventualmente vamos a utilizar submúltiplos o múltiplos en algunos casos para la frecuencia. Si tengo 1 por 10 a la menos 5 y si yo recorro este punto en lugar hacia la izquierda, puedo expresar este número como 0.1 10 a la menos 6. Son joules por segundo, o sea, watts. W mayúsculas watts. Entonces, por 10 a la menos 6 watts. Cuando yo tengo 10 a la menos 6 watts, pues esto lo puedo expresar como un micro. Y entonces este flujo de energía es igual a 0.1 microwatt. Entonces han usado por ahí en su especialidad la unidad de miliwatts o miliamperes. En este caso es microwatt. Bien, bueno, de esa manera este es un cálculo muy simple que podemos hacer para determinar flujo de energía acústica o potencia de la onda sonora. Bien, otro concepto que vamos a revisar es la intensidad acústica, que es el concepto que viene más abajo en esta misma lámina, y esa se simboliza por la letra J. En algunos textos, en alguna otra fuente van a encontrar a lo mejor otra forma de representar esta intensidad acústica. Para fines de nuestro curso lo vamos a utilizar con esta letra J. ¿Sí? ¿Y qué nos dice que esta intensidad acústica? Pues es precisamente es el flujo de energía acústica, es decir, este flujo que acabamos de calcular, que es transmitida a través de una
unidad de superficie normal. Una superficie normal quiere decir una superficie perpendicular a la frente de esta onda. Y si este flujo de energía pasa a través de una superficie normal, es decir, a través de una superficie delimitada en su dirección de propagación, y yo saco esa relación, entonces puedo obtener algo que se llama el flujo de energía acústica, o la intensidad acústica. Este flujo de energía ya habíamos visto que se mide en joules por segundo, que son watts, y esta unidad, esta superficie normal, se mide en unidades del Sistema Internacional en metros cuadrados. Entonces la unidad de esta intensidad acústica será watts por metro cuadrado, y lo obtendremos de esta manera, la relación entre el flujo, la división entre el flujo y la superficie normal que se atraviesa. Vamos a suponer entonces que en este mismo caso, tengo, para aprovechar el ejemplo que tengo arriba, tengo mi fuente sonora, y de alguna manera me interesa saber que esta fuente sonora, bueno, ya lo calculé, ya sé que tiene un flujo de 1 por 10 a la menos 5 a la menos 5 watts, una potencia de 1 por 10 a la menos 5 watts, y me interesa ver que, no sé, tal vez tengo alguna ventanita por la que puedo percibir ese sonido. Estoy en cuarentena y estoy dentro de casa, entonces ese sonido está generando en la calle, y solamente puedo abrir la ventanita por la que pasan las cartas, entonces, para escuchar ese sonido. Entonces tengo esta ventanita, por ejemplo, de 10 centímetros por 5 centímetros. Eso es lo único que puedo hacer para asomarme a la calle ahora que no puedo salir debido a la cuarentena. Y entonces necesito poder escuchar este sonido a través de esta ventana. Y entonces cuando yo veo esto, pues este sonido va a seguir propagándose, va a reflejarse contra esta superficie, pero solamente una parte va a poder pasar a través de esta ventanita. Y entonces toda esta parte que pasa a través de esta superficie, entonces eso me permitirá determinar algo que se llama la intensidad acústica, J. Entonces esta intensidad acústica va a ser precisamente este flujo de energía, o esta potencia, dividida entre la superficie normal, es decir, el área por la que está atravesando estas ondas de sonido. Y entonces simplemente vamos a hacer esa relación. Tenemos aquí que es 1 por 10 a la menos 5 watts. Que debemos dividir entre una superficie normal, es decir, una superficie perpendicular a este frente del sonido. Esta superficie está formada en este caso por esta ventanita de 10 por 5 centímetros. Y si me doy cuenta, tengo que expresar eso en metros cuadrados. Entonces, lo que me interesa determinar es precisamente esta superficie, que será el producto de estas dos dimensiones, 10 por 5 centímetros. Pero para hacerlo en metros, bueno, directamente voy a hacer expresar estas cantidades de una vez en metros para obtener un área en metros cuadrados. Entonces, para pasar de estos centímetros a metros, bueno, simplemente voy a pasar como 10 por 10 a la menos 2, y eso ya puedo expresar en metros. Ese es este lado. Por este lado de 5 centímetros, menos 5 por 10 a la menos 2. Lo expreso en metros, y de esta manera obtengo mi área directamente en metros cuadrados. Y tengo por 10, 5 por 10, 50, por 10 a la menos 4. Ese es el área por la que está pasando ese sonido. Y entonces puedo determinar fácilmente, aquí divido entre 50 por 10 a la menos 4. Puedo determinar esta intensidad acústica,
J. Esta 50, si no mal me acuerdo. Poderosa calculadora. 2 por 10 a la menos 3, profe. 10 a la menos 2, ¿no? 2 por 10 a la menos 2. No, esa es la Así. menos 3, profe. A 2 por 10 a la menos 2. 3. Bueno, A la menos 3. A la menos 3, profe. Ah, bueno, en total sí. Ya no me estaba dividiendo entre 50. Ok. En total sí. Muy bien, gracias, muchachos. Son más rápidos que yo para la calculadora. Watts por metro cuadrado. Entonces eso finalmente es mi intensidad acústica, que es el parámetro que acabo de determinar. Mi intensidad acústica de 2 por 10 a la menos 3 watts por metro cuadrado. Es la cantidad de energía que pasa por unidad de área. Desde luego, si tuviéramos un área de un metro cuadrado, pasarían 2 por 10 a la menos 3 watts. Eso es lo que significa este resultado. Muy bien, muchachos, hasta aquí alguna pregunta. Determinamos flujo de energía acústica o potencia y determinamos intensidad acústica a partir de ese flujo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, muchachos? no. No, ninguna. No. Así está viendo. Muy bien. Entonces, vamos al siguiente punto. Bueno, vamos a revisar una lámina que está posterior a esta. Acerca del timbre no me detengo mucho. Se habla de que este timbre también es una característica subjetiva, sonido, y es una propiedad, dice que es una propiedad que permite al oído determinar el objeto que la produce. O sea, algunos podemos, de acuerdo a la característica de la percepción de ese timbre, podemos tener una idea de qué es lo que está produciendo ese sonido. A veces, si son un sonido que no hemos escuchado nunca, pues no podremos determinar esa fuente, pero generalmente cuando escuchamos un sonido sabemos de dónde proviene, sabemos si es algo que está, si es un instrumento musical, si es algo que golpeó un cuerpo sólido, si es algo que golpeó un vidrio, un metal. Entonces esa propiedad del timbre nos permite determinar de dónde proviene ese sonido. ¿Qué es este timbre? Bueno, ese timbre se produce al vibrar el cuerpo. Al vibrar el cuerpo se producen diferentes ondas que se combinan y forman ondas complejas. O sea, un sonido puede tener más de una onda, más de una frecuencia de vibración en general. Un sonido se forma por diferentes ondas a diferente frecuencia. Hay siempre una onda fundamental, una onda principal, que es la que lleva el sonido, pero hay ondas más con longitudes de onda más pequeñas, que generalmente son múltiplos de esa primera onda. Y en general, cuando se combinan todas, producen ese sonido. Y esa combinación de diferentes ondas dentro de una misma produce lo que se llama el timbre. Y nos dice que este timbre depende precisamente de la forma del agua. No me detengo mucho en eso, es interesante, pero vamos a la parte más interesante todavía de este punto que nos permite determinar intensidad el nivel de intensidad acústica. De este también seguramente han escuchado ustedes. Las unidades de este nivel de intensidad acústica son los decibeles. Cuando hablamos de sonidos, muy frecuentemente cuando hablamos de la intensidad de un sonido, muy frecuentemente hablamos de esta unidad que se llama decibel. Y estos decibeles simplemente es la unidad en que se mide este nivel de intensidad acústica. ¿Qué es este nivel de intensidad acústica? Es una relación logarítmica entre la intensidad acústica que ya habíamos visto, es la intensidad acústica, esa J que habíamos calculado en el punto anterior. Intensidad acústica de referencia y intensidad acústica de referencia, es decir, una cantidad de watts por metro cuadrado que puede percibir nuestro oído, mínima. Y desde luego todo sonido presenta o produce una intensidad acústica diferente.
Entonces, si nosotros hacemos la relación logarítmica entre una intensidad acústica cualquiera, la que produzca cualquier cuerpo, entre una intensidad acústica de referencia, que es la mínima que puede percibir el oído humano, entonces con eso podemos calcular el nivel de intensidad acústica. Entonces esto es, aquí tengo esta intensidad acústica que lo vamos a simbolizar con él. Esta es la que debemos de recordar. La intensidad acústica, pues simplemente es esta relación, multiplicar el número 10 por el logaritmo. Esta simbología significa que es el logaritmo de base 10, logaritmo decimal, de una relación entre dos intensidades acústicas, es decir, la intensidad acústica cualquiera que yo quiera determinar, entre la intensidad acústica de referencia, que es la mínima que puede percibir el oído humano, esta que la vamos a llamar la intensidad acústica subíndice 0. Y esta intensidad acústica pues tiene un cierto valor. Está también marcada en esta lámina, es importante recordarla. Sí, esta intensidad acústica de referencia es de 10 a la menos 12. Watts por metro cuadrado, es decir, podemos escuchar sonidos con muy baja potencia. Nuestro oído es capaz de percibir sonidos con muy baja potencia por unidad de área, que es esta intensidad acústica, tanto como 10 a la menos 12, sonidos muy pequeños. Si yo hago la relación de una intensidad acústica, un cierto de un cierto cuerpo que está generando ese sonido, con cierto material, entre esta intensidad de referencia, y hago el logaritmo de esas dos cantidades, logaritmo decimal, entonces multiplico por 10, encuentro este parámetro físico que se llama nivel de intensidad acústica y cuyas unidades van a ser los decibeles. Entonces, regreso a mi lámina, dice que la intensidad acústica de referencia corresponde al sonido más débil que puede escuchar el oído humano, que es 10 a la menos 12. Y es la diferencia de intensidad sonora de dos sonidos cualquiera. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer un par de ejercicios adelante. Déjenme ver. Ok, este es el ejercicio para poder realizar este tema. Hasta aquí entonces tenemos esta ecuación planteada, muchachos. Esta es la que tenemos importante que recordar. La intensidad acústica es la relación logarítmica entre una intensidad cualquiera y una intensidad de referencia. Esta intensidad de referencia es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, que es el valor más pequeño que puede percibir el oído humano de energía por unidad de área. Y entonces ¿Ese siempre va a ser ese valor, profe? Esta es una constante, así es. Siempre va a ser, este J0 siempre va a ser una constante, va a ser 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Entonces así lo vamos a emplear. De hecho podemos sacar, aquí tenemos otra expresión abajo, si la ven. Esto es cuando queremos sacar la intensidad de cualquier sonido, de este sonido que está aquí representado por esta intensidad acústica. Pero si quisiéramos sacar la relación entre dos sonidos diferentes, no con respecto al de referencia, sino entre dos sonidos diferentes, simplemente vamos a modificar esta relación y vamos a decir que el nivel de intensidad acústica entre dos sonidos va a ser 10 veces el logaritmo decimal, el logaritmo de base 10 de la intensidad acústica de un sonido, vamos a llamarle el sonido 2, entre la intensidad acústica del primer sonido. O sea, si conocemos la intensidad acústica de dos sonidos diferentes y aplicamos esa expresión, podemos sacar la diferencia entre estas dos intensidades sonoras. Esto de arriba es para una intensidad sonora
Y de arriba es para una intensidad sonora con respecto a la referencia o al mínimo que puede escuchar el oído humano. Y la segunda expresión es para relacionar dos sonidos diferentes directamente para saber qué tan grande es esa diferencia de intensidad sonora entre los dos. Vamos a ver un par de ejemplos. Y vamos a ver si se clarifica esto. Tenemos aquí el primer ejemplo que dice que habla de la intensidad acústica de un tren en movimiento, es de 10 a la menos 3 watts por metro cuadrado. Sabemos que el mínimo de intensidad es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, entonces aquí dice que determina el nivel de intensidad acústica del tren en movimiento. Bien, voy a tratar de ejemplificar esto. Recuerden que siempre recomiendo tratar de hacer un esquema que represente la situación. De por sí soy malo dibujando, pero con estos, con ratón y a pulso, cuesta más trabajo. Este es un tren. Se está moviendo, desde luego este tren con su funcionamiento, pues está generando un sonido. Es una fuente de ondas sonoras. Y entonces esta fuente de ondas sonoras, esta cantidad de ondas sonoras que está emitiendo este tren, pues determinan que tiene una intensidad acústica J de 10 a la menos 3 watts por metro cuadrado. Es decir, si tuviéramos una ventana de 1 metro cuadrado, pasarían por ella 10 a la menos 3 watts de potencia. Así podríamos interpretar esta intensidad acústica de 10 a la menos 3 watts de potencia. Esta es la intensidad acústica que está generando este tren. Y sabemos que existe una intensidad acústica de referencia, que es la mínima que puede escuchar el oído humano. Decíamos que es de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Y entonces vamos a poder determinar el nivel de intensidad acústica, es decir, está ahí, nivel de intensidad acústica, que decíamos que era 10 veces el logaritmo C10 de la relación entre la intensidad acústica de un sonido entre la intensidad acústica de referencia. Y entonces, ya tenemos ahí nuestros datos, vamos a sustituir. Decimos que esto va a ser 10 veces el logaritmo de base 10 de la intensidad acústica del sonido que estamos analizando, que es esta, en este caso la del tren, que es 10 a la menos 3 watts por metro cuadrado. Entre la intensidad de referencia, la intensidad acústica de referencia, que es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Y entonces vamos a hacer esta operación con logaritmos. A lo mejor en su calculadora va directamente y lo pueden sacar muy fácilmente, pero vamos a hacerla a efecto de explicar de dónde sale, vamos a hacerla a manita. ¿Sí? Van a ser 10 veces el logaritmo de una división de dos términos por las propiedades de los logaritmos. Esto va a ser una diferencia de logaritmos, es decir, va a ser el logaritmo de base 10 de 10 a la menos 3. Voy a omitir las unidades para efecto de hacerlo más ágil. Menos el logaritmo de base 10 de 10 a la menos 12. Y si ya han tenido por ahí oportunidad o se recuerdan de cómo se operan los logaritmos, ¿qué quiere decir esto? El logaritmo de base 10 de este número 10 a la menos 3 es precisamente este menos 3. Y el logaritmo de base 10 de este número 10 a la menos 12 es precisamente este número menos 12. De tal manera que esta intensidad acústica entonces va a ser igual a 10 por el logaritmo de base 10 de 10 a la menos 3 es menos 3 menos
el logaritmo de base 10 de 10 a la menos 12 es menos 12. Entonces, esto va a ser 10 por 3, menos por menos más, 12. Entonces, esta intensidad acústica va a ser igual por más 12 van a ser 9, y 10 por 9 nos va a dar las unidades de esta intensidad acústica, decibeles. Es decir, voy a tener una intensidad acústica generada por ese tren de 90 decibeles. Por ahí ustedes pueden consultar. Esto ya es una intensidad acústica grande, puede ser un ruido muy molesto si se encuentra muy cerca de esta fuente de sonido. Muy intenso. Hay ciertos límites para el confort del oído, marcadas precisamente en decibeles, y hay ciertos límites incluso recomendados de intensidad acústica que puede soportar el oído humano sin dañarse. Entonces, es importante por eso poder determinar esta intensidad acústica y saber, en su caso, si se requiere protección auditiva, ¿no? Protección para los oídos en las plantas, en las fábricas, en los lugares de trabajo donde son muy ruidosos. Precisamente se estudia este nivel de intensidad acústica, de tal manera que en algunos de ellos se recomienda el uso de protectores auditivos para los trabajadores, para que no dañen su oído y puedan permanecer un buen tiempo en su lugar de trabajo sin que sufra daño su oído. Bien, muchachos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, todo está bien. No, todo está bien, No, profe. profe. Todo bien. Vamos a hacer otro más. Cerrar esta sesión. No. Para poder poner ya la actividad que van a hacer al respecto. Una serie de problemas que vamos a resolver en relación a este tema. Bien. Entonces me dice aquí que tengo que calcular la intensidad acústica de un sonido que es 20 decibeles más alto que otro. La intensidad acústica es de 10 a la menos 8 watts por centímetro cuadrado. Voy a tratar de ejemplificar esto aquí. Voy a poner, por ejemplo, aquí tengo una primera fuente de sonido que está ondas sonoras, y voy a poner aquí una segunda fuente que está generando unas ciertas ondas sonoras. Y me dice que calcula la intensidad acústica de un sonido que es 20 decibeles más alto que el. Entonces vamos a suponer que este es mi primer sonido, que tiene una intensidad acústica vamos a llamarle J, es a la menos 8 watts por metro cuadrado. Si lo comparan con el mínimo audible, pues es más grande que el mínimo que podemos escuchar. Entonces es un sonido que sí es perceptible por el oído humano. Además dice watts por centímetro cuadrado, es un punto importante. Y por el otro lado me dice que este es 20 decibeles más alto. 20 decibeles más alto que pero no sé cuánto vale esta segunda intensidad sonora. Y entonces, pues ese precisamente va a ser mi objetivo, determinar esa segunda intensidad sonora para que la diferencia entre estos dos sea de 20 decibeles, es decir, que este sea 20 decibeles más grande que el primero. Bien, entonces vamos a ver, vamos a recordar que teníamos dos expresiones en la lámina. Empezamos a revisar este tema y teníamos una expresión que era para determinar precisamente
el nivel de intensidad sonora de cualquier cuerpo o objeto. Y en este caso estamos revisando el nivel, la relación entre dos intensidades sonoras diferentes. Entonces vamos a usar la segunda expresión que pusimos ahí. Decíamos que esa intensidad sonora, ese nivel de intensidad sonora, era 10 veces el logaritmo de base 10 de la relación de intensidades de segunda intensidad sonora a una primera intensidad sonora. ¿Sí? De esa manera podemos determinar cuál es la relación entre estos dos sonidos. Pero esa relación ya no la dan aquí, es precisamente 20 decibeles más. Esta relación ya está aquí dada, entonces esta intensidad sonora son 20 decibeles. Ya están aquí. Este parámetro es el que desconocemos y que vamos a calcular. Este lo conocemos, tenemos aquí un dato, entonces vamos a partir de ahí. Sabemos que la intensidad, el nivel de intensidad sonora de 20 decibeles es igual a 10 veces el logaritmo de base 10 de esta intensidad que no conozco, la llamo J2, entre esta intensidad que sí conozco, que es de 10 a la menos 8 watts. Watts por metro cuadrado. Centímetro, ¿no? Centímetro cuadrado, sí, perdón. Entonces aquí tenemos un primer problema. Como tenemos este en watts por centímetro cuadrado, no lo podemos emplear directamente aquí, así. Tendremos que hacer la conversión de esta intensidad sonora a watts por metro cuadrado, que es la unidad en el sistema internacional. ¿Alguna idea cómo lo hacemos? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Cualquiera? Profe, pero se supone que nada más una de las intensidades es 20 decibeles más alto, ¿no? No todo, o no entendí. Si 20 decibeles más alto, quiere decir que la relación entre esas dos intensidades es precisamente 20 decibeles. Por eso, ¿Entre las dos? sí, la relación entre esas dos intensidades es precisamente esos 20 decibeles. Por eso estamos igualando esto que nos dice. 20 decibeles más alto. Podríamos haber hecho el cálculo de cada intensidad por separado con respecto a la referencia y luego veríamos que la diferencia son 20 decibeles. Pero vamos a aprovechar esta expresión que ya nos relaciona dos intensidades diferentes y entonces esta expresión ya me da la diferencia entre estas dos intensidades de sonido. ¿Sale? Entonces, se puede hacer de las dos maneras, efectivamente. Si tú calculas la intensidad 1, por ejemplo, ya está aquí dada. Pero si calcularas una intensidad 2, tendrías que calcular esta intensidad 1 y sumarle 20 decibeles, pero tendrías que transformar esto para que lo pudieras sumar a los decibeles que te da esto. O sea, si sacas los decibeles de esta intensidad sonora y le sumas 20 decibeles, te va a dar esta otra. Bueno, lo vamos a hacer si nos da tiempo aquí o en la siguiente sesión para que lo veamos ejemplificado. Si me permite, vamos a terminar. ¿Quién fue, Ariadna? Sí, yo. No, pues, ok, gracias, Ariadna. Entonces, nada más concluimos aquí con esto, muchachos. 10 a la menos 8 watts por centímetro cuadrado. Si lo necesito convertir a watts por metro cuadrado, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo paso estos centímetros cuadrados a metros cuadrados? Necesito que aquí abajo me queden metros cuadrados. Como no sé directamente, pues voy a hacer lo más simple. Yo sé que un metro son 100 centímetros. ¿Sí o no? ¿Alguien está conmigo? Sí, ¿Sí? Sí. Como necesito metros cuadrados en el denominador, voy a multiplicar nuevamente por un metro, que son otros 100 centímetros. Y entonces, de esta manera voy a eliminar mis centímetros cuadrados.
y voy a tener el denominador metros cuadrados. Y entonces estoy multiplicando 10 a la menos 8 por 100, que sería 100%, 10 a la 4, por 10 a la menos 8, esto me daría 10 a la menos 4. 10 a la menos 4 watts por metro cuadrado. Y es importante esto porque si no hacemos esta conversión, pues no vamos a obtener el resultado adecuado. 10 a la menos 4 watts por metro cuadrado. Entonces vamos a sustituir eso aquí. Va a ser 10 veces el logaritmo de base 10 de J2 que no conocemos, la intensidad acústica 2 que no conocemos, entre 10 a la menos 4 watts por metro cuadrado. Y ahora sí, como ya está todo en unidades del sistema internacional, ahora sí podemos aplicar el logaritmo. Entonces, 20 decibeles decíamos. Ser igual a... tenemos aquí una diferencia de logaritmos, pero logaritmo de una división, entonces eso va a ser igual a la diferencia de los logaritmos de acuerdo con las reglas de los logaritmos, 10 veces el logaritmo del numerador de J2 menos el logaritmo base 10 de 10 a la menos 4. Bien, entonces 20 decibeles, muchachos, vamos aquí, va a ser igual a 10 veces el logaritmo de base 2. Pero bueno, vamos a ir quitando de una vez esto para que no nos estorbe. Este 10. Este 10 lo voy a despejar de nuevo, lo voy a quitar de aquí, lo voy a pasar acá dividiendo. Entonces me van a quedar 20 entre 10, perdón. Decibeles. Recuerden que pasé este 10 acá dividiendo entre los 20 entre estos 10, me va a dar 2 decibeles. Y eso va a ser igual al logaritmo de J2. Logaritmo de base 10 de J2. Menos el logaritmo de base 10 de 10 a la menos 4. ¿Cuánto vale este logaritmo de base 10 de 10 a la menos 4? Pues vale precisamente menos 4. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces 2 decibeles va a ser igual al logaritmo de base 10 de J2 entre por menos más 4. Este 4 lo voy a despejar, lo voy a pasar acá de este lado y voy a invertir la ecuación de una vez. El logaritmo de base 10 de J2 va a ser igual a los 2 decibeles que ya tenía del otro lado, más 4 decibeles que están acá. Este 4, perdón, no es cierto, no es más, es menos. Este más 4, cuando lo paso de este lado, va a quedar negativo, me van a quedar menos 4 decibeles. Entonces eso me va a dar igual a menos 2 decibeles. Y entonces, finalmente no me interesa encontrar el logaritmo de base 10 del J2, sino me interesa sacar J2 y esta J2, ¿a qué va a ser igual? Esta J2 va a ser precisamente
10 a la logaritmo de base 10 Perdón, voy a sacar ¿qué voy a hacer? Para poder obtener este J2 tengo que aplicar la función inversa a los dos términos. Tengo por este lado el logaritmo de J2 y por este lado menos 2 decibeles. Entonces, si yo saco la función inversa, es decir, tengo que hacer elevar el número 10, que es de la base de este logaritmo, elevar a este exponente. Entonces, 10 a la logaritmo de J2 va a ser igual a 10 a esta potencia. A la menos 2. Y entonces, ahora sí, si aplico este logaritmo, voy a obtener que esta función y esta función son inversas. Y entonces me va a dar finalmente que esto es J2 simplemente. Se van a eliminar mutuamente cuando sacamos el arco a la menos, el arco seno, el seno a la menos 1. En este caso, lo que voy a obtener como resultado va a ser el argumento, en este caso J2. Y el logaritmo de base 10 de este número, bueno, de este número 10 a la menos 2 es simplemente 0.01. Entonces, determinamos finalmente que esta intensidad auditiva es de 0.01 watts por metro cuadrado. Bien, entonces ahí llegamos al resultado. De pedir calcular la intensidad acústica de un sonido que es 20 decibeles más alto. Este es un camino, podríamos haber hecho el otro camino, es calcular primero la intensidad acústica de este sonido con respecto a la referencia, después sumarle 20 decibeles y con ese segundo valor determinar este número. Lo vamos a dejar para la siguiente entrega, para que verifiquemos esto, para no robarles más tiempo, muchachos. Hasta aquí yo creo que vamos a dejar esta sesión por el día de hoy. Pregunto y comento si tienen alguna observación, alguna pregunta, muchachos. No, profe. No, profesor. Bien, voy a plantear los problemas y si hay dudas sobre esos problemas, estoy planteando yo creo que una segunda sesión. Este siguiente ejemplo y un par de ejemplos ya viernes. Si nos hacen el favor de acompañarme, con todo gusto lo revisamos y de cualquier manera pongo la actividad para que la vayan trabajando. Voy a dejar esto. De todas maneras voy a hacer llegar estas imágenes para tomar nota en la mano. Profe, ¿el viernes a qué horas? El viernes a la misma hora, a las 10, ¿algún inconveniente? No. 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 ¿Está bien a las 10? Sí. 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 Entonces, les agradezco su atención. Cuídense mucho y nos vemos. Gracias. Igualmente, profe. Igualmente. Adiós, profe. Bye. Bien, buena tarde. Gracias, Igual, profe. Hasta profe. luego.